Muy buenos días con todas y con todas. Empezamos este programa de los abogados en la plataforma Ingobernables del día de hoy. Bueno, tristemente estamos con un luto nacional. Han fallecido 11 militares en una emboscada en el Alto Punino, entre la provincia de Napo y Orellana. Y hoy día vamos a hablar de eso porque realmente son temas inherentes a la coyuntura de nuestro país. Son temas que se deben conversar, que la ciudadanía debe estar enterada y obviamente vamos a hacer un análisis profundo. El día de hoy, bueno, tenemos sorpresas, tenemos un invitado que es un invitado de lujo, Jean-Paul Pinto. Él es máster en seguridad, en prospectiva. Él tiene más de 20 años de experiencia haciendo estas cosas, ha sido profesor de academias militares, policiales, ha trabajado en temas de seguridad en nuestro país, en el vecino país de Colombia, y es fundamental el tener una mirada desde ese lado, desde ese punto, de expertos que nos puedan explicar un poco por qué se dan estos temas. Realmente es muy triste y hemos visto incluso los funerales de estos 11 patriotas, de estos 11 soldados que han ofrendado su vida por los temas de seguridad de nuestra nación, pero definitivamente tenemos que estar preparados para que esto no se vuelva habitual. Tenemos que estar preparados para que podamos ir teniendo prevención acerca de estos temas. Así empezamos el día de hoy, empezamos esta semana. Mi nombre es Ronald Verdesoto. El día de hoy el doctor Mauro Gudiño está en una audiencia, no nos va a poder acompañar, pero por eso tenemos este invitado muy especial que lo vamos a presentar en este momento. Jean-Paul, bienvenido a este programa de los abogados en Ingobernables. Aquí trabajamos mucho los temas de coyuntura, conversamos las cosas que les interesa a la ciudadanía, vamos analizando estos temas a futuro, y tú eres un experto de eso, ¿no? El tema de la prospectiva y el tema de la seguridad. Bienvenido, Jean-Paul. Gracias, Ronald. Un saludo a la audiencia del programa, pues un gusto estar aquí con ustedes. Chévere, mi querido Jean-Paul. Bueno, como habíamos iniciado y lo había dicho, vamos a hablar qué pasó en el río, en el Alto Punino, qué pasó en la frontera de Orellana con en la provincia de Orellana con Napo estos días que hubo esta terrible matanza de estos militares que fueron a cumplir con su deber, que fueron a hacer su trabajo y definitivamente fueron emboscados, ¿no? Conversábamos fuera de cámara y lo que se ve es que no fue algo fortuito. Sí, realmente ahí es una cuestión muy grave, ¿no es cierto? Me parece a mí que falló la inteligencia y que seguramente hay información que se filtró. Es decir, el tema es muy complejo porque implicaría que dentro de los repartos militares hay gente que está trabajando ya para estos grupos criminales y seguramente pasó información sensible, muy delicada a estos grupos. Entonces, cuando nuestros militares fueron a la zona a hacer justamente una operación, digamos, de reconocimiento, tal vez de barrido el tema de minería ilegal, ya se los estaba esperando, porque si no, no se entiende la cantidad de bajas que hubo justamente en esta operación. Entonces, porque mira, o sea, hay dos opciones, ¿no? O inteligencia nuestra, G2 les dijo, ¿no es cierto?, no hay problema, no hay muchos riesgos en la zona, pueden ir con cierto tipo de equipamiento, pero el nivel de riesgo no es alto. Y por lo tanto, con el calor, el peso de los chalecos, se pueden bajar un poco los niveles de seguridad. Eso puede ser, por un lado, lo que puede explicar el alto número de bajas que tuvimos. Y el otro es que fueron con todo el equipamiento, pero no sirvió de nada si es que tu enemigo ya sabe quién eres, cuántos van a ir, qué tipo de equipamiento tienen, por qué zonas van a caminar, qué van a hacer. Es decir, la inteligencia de ellos fue muy superior a la inteligencia nuestra. Y eso explica el por qué ya cuando fueron les estaban esperando y eso implica que murieron, evidentemente, debieron tal vez haber muerto más. Tuvimos mucha suerte más bien porque realmente la emboscada fue fatal, fue definitiva y estuvo realizada de tal forma, mira, que el mensaje es claro. Es decir, no importa que sean militares, policías, si ustedes vienen acá y se meten en nuestros negocios, los vamos a eliminar a sangre fría. Es decir, es un golpe muy fuerte y un mensaje muy claro y contundente de que en esa zona nosotros no hacemos soberanía, que la soberanía está en manos de ellos controlan el territorio y que cualquier persona que entre a eso justamente será dado de baja. Eso es lo más grave de todo. Claro, el tema más preocupante ahí es que estos negocios, que son negocios clandestinos, que son negocios que vienen de operaciones ilegales, ¿no? No tienen que ver solo con la minería ilegal. Es decir, estos negocios después se infiltran en los países. Obviamente estamos hablando de Colombia y Ecuador porque es un sector fronterizo. Y vienen los temas de lavado de activos, vienen los temas de trata de personas, vienen un sinnúmero de delitos que son conexos, ¿no es cierto? Y que tienen que ver también con el tema de las drogas. Claro, o sea, estos grupos criminales son multicrimen, ¿no es cierto? Hacen diferentes tipos de operaciones. Hay que tomar en cuenta que es una multinacional y como una multinacional tiene varios negocios en varios países. En el nuestro, el tema del oro, el tema del narcotráfico, el tema de armas, etcétera. Entonces, ahora, ¿quién es el culpable detrás de todo eso? Nosotros, el Estado.
Sí, porque el Estado, lo que pasa es que cuando el Estado no hace presencia física, no genera empleo, no genera oportunidades, evidentemente estas zonas son abandonadas y los grupos criminales se hacen cargo de estas zonas porque el Estado no lo ha hecho. Entonces, evidentemente la gente que opera ahí, yo lo veía cuando trabajaba en el Ministerio de Economía y Seguridad, mira que esto fue el año 2011, cuando hacíamos operativos, la gente defendía eso a muerte porque era su trabajo, ellos no veían nada ilegal en esto, para ellos eran su fuente de ingresos, entonces implicaba que había que defenderlo a toda costa. Entonces, mira que el problema no es nuevo, no es que nos estamos madrugando en el 2025 que hay problemas de minería ilegal. Desde el 2011 o antes ya habían focos de minería ilegal en la frontera con Colombia y fuimos incapaces justamente de enfrentar eso. ¿Y por qué hemos sido incapaces? Porque las respuestas nuestras no son buenas. Pensamos que únicamente yendo a golpear y quemar la maquinaria es suficiente, cuando realmente las soluciones están en otras partes. Por ejemplo, ¿qué pasa con el transporte de esa maquinaria a las zonas de frontera? Eso debe pasar por alguna parte, no es que llega por teletransportación, eso pasa por nuestras carreteras y además son grandes maquinarias. ¿Por qué no vemos eso? ¿Por qué nadie les detiene en el camino, mira los permisos y mira qué es lo que van a hacer? Y el otro tema, el combustible. ¿De dónde se suplen ellos de combustible para sus maquinarias? Eso debe salir de alguna parte. Entonces, mira que como no hay controles en los temas de suministros, esto no se va a acabar. Porque si les cortaríamos los suministros, será más difícil para ellos entrar en el tema de minería ilegal. Todo esto que implica, Ronald, que deben haber complicidades en el tema de combustibles, complicidades en el tema de carreteras, y por eso es importante que los policías hayan retomado el tema de carreteras, porque ese ya era un tema desbordado por el problema de seguridad. Entonces, mira que el tema de minería es muy complejo. Implica temas de trabajo, de oportunidades, de combustibles, de maquinaria, inclusive sector privado. Deberíamos tener un canal de información con los privados por el tema de venta. ¿Quién compra esta maquinaria? ¿Compran en efectivo? ¿Quién es la persona que les compra? Ese nivel debería llegar nuestra inteligencia para detectar quiénes son los grandes compradores de esta maquinaria en el país. Claro, eso quiere decir que dentro de esta actividad ilegal, yo recuerdo hace unos 2 o 3 años se hizo una intervención en Yutsupino, me parece que era la localidad en el oriente, y resulta que cuando llegaron los militares y los policías, ya todos los tractores estaban en predios privados, ¿no es cierto?, bien parqueados, de tal suerte que parecía un parqueadero de centro comercial con tractores, grandes tractores que tenían obviamente sus propietarios. ¿Quiénes son los propietarios de estas maquinarias y cómo llegan, ¿no es cierto?, a los ríos? Porque de lo que se dice, muchos terminan su vida útil ahí y son abandonados, incluso ya cuando no funcionan, ya cuando ya no hay cómo reparar, ya cuando no hay cómo hacer nada, los dejan botados y los dejan abandonados, porque cumplen su vida útil. Pero ¿cómo llegan allá? Y es verdad lo que tú dices, ¿no es cierto? ¿Quién les da la cadena de suministros? Precursores químicos que se venden en ciertas localidades, ¿no es cierto? Y que se sabe del tema de la venta, ¿dónde está el control? La venta del combustible fronterizo y los pinchazos, obviamente, a los poliductos en el área de Petroecuador. ¿Cómo estamos controlando? Porque definitivamente, y no sé si concuerdas conmigo, pero cada uno está haciendo una parte de un trabajo que no llega a unirse. Es decir, la policía por un lado hace una cosa, el ejército hace otra cosa, la Secretaría de Inteligencia posiblemente está con otro tipo de información, pero ¿cuándo confluimos en esa información? ¿En dónde está la importancia de confluir y obviamente tomar las medidas necesarias para tomar las acciones reales en estos procesos, ¿no? Es que mira, tú tratas un tema muy importante que es el tema legal, que es el Plan de Seguridad Integral. Eso está en la Ley de Seguridad Pública del Estado, es mandatorio para el Ministro de Defensa sacar ese plan. Hay que pedirle cuenta al Ministro de Defensa que por qué no ha elaborado el plan, por qué no lo ha sacado, porque esa mirada integral que tú me pides estaría en ese plan. No estaríamos hablando de los problemas que tenemos ahora si ese plan estuviera implementado. Yo creo que es hora de olvidarse de este famoso plan Fénix, que no sabemos si era plan, no era plan o qué era, y tenemos que llegar a implementar el plan de seguridad integral. Y ahí dentro de ese plan habría un acápite de una intervención integral en temas de minería ilegal, donde van a converger, como te digo, policías, militares, inteligencia, pero también privados, temas de combustibles, temas del MTOP, es decir, varios actores públicos que tratarían de implementar acciones para cortar la cadena de suministros, porque como estamos hablando, si no hay corte de suministros, en este caso no importa lo que hagamos, esto no se va a detener. Y mira que si hablamos de que el tema no es nuevo, el problema ha crecido con tan amplitud que ahora combatirlo es cada vez más complicado, porque hasta ahora, además de los problemas que estamos identificando, nos damos cuenta que dentro de nuestra propia cancha hay gente que está infiltrada y pasa información reservada a estos actores criminales y ellos saben exactamente cómo nos movemos, cuándo vamos a ir, quiénes van a ir, cuántos somos, con qué tipo de armamento. Entonces es fácil que nos ataquen porque tienen toda la información del caso. Claro, ahora hablemos un poco de los temas de la infiltración. ¿Cómo se da la infiltración de información en los cuerpos de seguridad, ¿no es cierto? ¿Es infiltración que viene desde sectores de las inteligencias o es infiltración que viene únicamente de los operativos que se van a realizar y que tiene acceso cualquier persona que va a salir en el operativo o que está planificando el operativo? Porque
es gravísimo que tengamos información de inteligencia profunda, ¿no es cierto? Esas fuentes humanas que nosotros tenemos en territorio y que puede estar deviniendo de la fuga de esa información, o es información de esa que encuentras en ese momento y que es información que puedes enviar y que definitivamente sabrán si ocupan o no, como en este caso. O sea, no podemos saber si hubo una información, una filtración profunda de los aparatos de inteligencia del Estado, o hubo una infiltración casual que les permitió tener acceso a eso, pero claro, posiblemente no hubieran habido tantos muertos, ¿no? Claro, lo que hay que investigar realmente el Comando Conjunto y G2 es ver un poco las falencias del sistema de inteligencia y ver dónde está la infiltración. Como tú bien señalas, tenemos gente infiltrada en G2, o sea, dentro de la inteligencia, el corazón de la inteligencia militar, o tenemos gente infiltrada ya en territorio. Y ahí puede ser cualquier persona. Tú sabes que pueden infiltrar. La gente que está en esos territorios también trabajan y son colaboradores de grupos criminales porque no tienen opciones de trabajo, no hay opciones, no hay oportunidades. Entonces también se vuelven actores claves de colaboración. Entonces ahí habría que ver estos militares que están ahí, con quién tienen contacto en la comunidad, alguna persona, en una conversación. Mira que puede ser en cualquier momento. Entonces de repente estás comiendo en alguna parte y hablas un poco de más y esa información ya llega a grupos criminales, o estás en un transporte y hay un chofer ahí, él puede ser un informante. Entonces siempre este tipo de información nunca la comentas sino en la reunión donde debates un poco qué es lo que se va a hacer, pero eso se queda ahí. Y los informes son reservados, son secretos, compartimentada la información, no todos tienen la misma información, justamente para evitar el tema de fugas. Pero estamos hablando de que si ellos tuvieron acceso a documentos militares nuestros, implica que en esas reuniones ya está la gente infiltrada. Entonces es como en México, ¿no? En México era muy difícil y es muy difícil hacer política pública de seguridad, porque es como estar en esta mesa y estamos reunidos militares, policías de civiles, pero tú no sabes en quién confiar, quién está infiltrado. Entonces tú decides una serie de acciones, de estrategias, pero el que está al lado tuyo es el que enseguida, a la hora de que sale de la reunión, ya le comunica a los grupos criminales qué es lo que va a pasar. Y entonces ahí la pregunta es, ahora, ¿en quién confiamos? Cuando tú vas a armar una operación, una estrategia y te vas a sentar con tus coroneles, generales, mayores, etcétera, a armar la operación, ¿estamos seguros que todos estamos trabajando del mismo lado o alguien está trabajando para el lado contrario? Entonces se hace muy difícil la política pública. Y es lo que te digo, lo que tú bien señalas. ¿Esa infiltración está muy en el campo, en el terreno, está allá? ¿O eso ya ha escalado y tenemos, ¿no es cierto?, dentro del Ministerio de Defensa, dentro de las operaciones de inteligencia, gente que accede a los documentos y pasa los documentos a los grupos criminales? Y eso en la policía toca también chequear, es decir, a nivel de la DGI y todo eso. Porque eso sería muy grave. Por supuesto, pero justo ahí vamos. Recuerda tú que hace algunos años incluso se hicieron procesos administrativos dentro de las fuerzas del orden porque hubo un embajador de una nación que vino y dijo que aquí había narcogenerales y se habilitaron procesos y todas las cosas. El problema es que no dijo cuáles eran los narcogenerales. O sea, solo hubieron suposiciones y no se dijo narcogenerales si de Policía Nacional o Ejército Ecuatoriano. Pero definitivamente una aseveración de un país tan grande, además que tiene aparatos de inteligencia muy sofisticados, el dar una declaración de esas nos pone a nosotros en jaque porque, como tú dices, ¿cómo planificas una operación si no tienes seguridad de que esos oficiales que están dentro de la planificación tengan o no una filtración de datos hacia afuera? Y eso es gravísimo porque no sabemos hacia adelante cómo se va a controlar el tema. Ahora, en seguridad, ¿qué hacemos? Si ya tienes claridad de una infiltración de información, ¿no es cierto?, que provoca estas muertes, este tipo de emboscadas, ¿qué haces a futuro? ¿Cómo controlas eso? Ahora, mira, eso es mucho tema de contrainteligencia, de hacer seguimiento de la gente, porque cuando la gente está infiltrada, cambia su estilo de vida, cambia sus equipamientos. Entonces, ese es un seguimiento de cada persona para ver que su comportamiento, su estilo de vida no haya cambiado, porque recibe evidentemente montos de dinero importantes a cambio de la información que recibe. Y lo otro, evidentemente, que tenemos que hacer es ayudarnos también con inteligencia colombiana y estadounidense. Mira, aquí está la cooperación internacional que hemos pedido y que hemos solicitado. El Mossad, por ejemplo, desde mi punto de vista, si tú fuiste a Medio Oriente, el Mossad debería estar aquí desde mañana y nos debería decir, ¿no es cierto?, qué focos están infiltrados, cómo fortalecer la inteligencia, qué hacer bien, porque ellos tienen una gran experiencia en este tipo de grupos criminales, de operaciones ilegales. Entonces, el tema de infiltración es un tema muy, muy complejo que toca meter mucha contrainteligencia para verificar quiénes están trabajando con el enemigo y reforzar las medidas. ¿Cómo se protege el material documental? Por ejemplo, tú tienes acciones contramedidas de forma que los documentos que se manejan no se impriman, no estén en flash memories, se guarden en ciertos
cierto tipo de equipos, esos equipos dónde está la custodia de esos equipos. O sea, hay un montón de medidas de contrainteligencia que te permiten asegurarte que la información física no esté disponible, porque a veces, ¿qué sucede? Mira, es súper fácil, de repente tú te descuidas, vas al baño y dejas documentos en tu escritorio. Hasta que tú regreses puede pasar cualquier cosa, alguien puede fotografiar, puede fotocopiar, entonces se les da unas normas de manejo de la documentación súper estrictas para que eso no esté disponible para nadie. Y lo otro que se me ocurría, a veces suele hacer, son operaciones falsas, es decir, si tú crees que alguien está infiltrado, montas una operación falsa de forma a ver si esa información llega al enemigo o no y a través de y cómo llegó. Tú dices, sí, vamos a operar tal día en tal lugar y vamos a hacer tal cosa, pero es una operación falsa, es una operación de contrainteligencia. Y de esa forma tú llegas a enterarte si esa información llegó al enemigo y ahí puedes hacer un poco la trazabilidad de quiénes estuvieron en la reunión y quiénes pudieron haber filtrado la información como tal. Ahora, tú que eres parte, ¿no es cierto?, de temas incluso de formación y capacitación en temas militares y policiales, ¿se tiene previsto dentro de nuestra formación a los militares, a la Policía Nacional, se tiene previsto este tipo de cosas? Es decir, ¿dejamos de confiar en nuestros propios compañeros, en nuestras fuerzas de seguridad para entrar en operativos de contrainteligencia? Es decir, ¿estamos preparados o definitivamente necesitamos ayuda internacional? Necesitamos tanto que se ha hablado, ¿no es cierto?, la cooperación internacional, que posiblemente no sea una cooperación en las calles y trayendo gente a hacer operativos, sino gente que nos enseñe a hacer este tipo de cosas de inteligencia, contrainteligencia, y que nos permitan detectar estos malos elementos que pueden estar infiltrados. O sea, tenemos capacidades, pero yo creo que llegó el momento de realmente pedir ahí sí cooperación internacional, como te decía, a los israelitas, a los mismos colombianos que tienen unos temas de inteligencias muy fuertes, a los americanos también, y que nos den casos de estudio, es decir, cuando en el pasado hemos tenido este mismo tipo de problemas de infiltración en sus cuerpos de seguridad, en sus cuerpos de inteligencia, ¿cómo han actuado? Mejores prácticas, recomendaciones, porque ya te digo, yo lo decía al principio del gobierno de Noboa, la primera acción que él tenía que hacer era establecer quiénes estaban ya infiltrados, porque tú no puedes hacer política de seguridad, no puedes hacer planes si tú sabes que una parte de tus cuerpos de seguridad están ya infiltrados. Y eso no se hizo, pero hay que hacer ahora de forma urgente después de lo que pasó en la frontera. Tenemos que armar, capacitar, identificar quiénes ya están infiltrados, no hacer espíritu de cuerpo, sino realmente detectar a los malos elementos y sacarlos de Fuerzas Armadas y de la policía. Claro, quiere decir que este es un tema que nos llama poderosamente la atención como para empezar con estos procedimientos de contrainteligencia, con estos procedimientos que nos permitan hacia adelante depurar estas filas, ¿no es cierto?, policiales, militares, de las instituciones de inteligencia, para que definitivamente los planes de seguridad funcionen y se levante realmente un plan de seguridad. Ahora, ¿crees que la desaparición de los ministerios coordinadores, ¿no es cierto?, afectaron mucho, por ejemplo, al tema de seguridad? Porque había un ministerio coordinador de la seguridad, un ministerio que estaba por arriba del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de la Policía Nacional, ¿no es cierto? Entonces, que ayudaba a hacer una suerte de coordinación y una suerte de acompañamiento hacia todas las operaciones, pero además vinculaba a cada actor dentro del proceso para que se puedan hacer las cosas. No, es fundamental. Me parece que el haber eliminado ese ministerio fue un error. El que Lazo también elimine la Secretaría de Seguridad que había también fue otro error, porque ahora carecemos de un ente que haga política pública y además de temas estratégicos. Entonces lo que tenemos que hacer realmente es crear este nuevo órgano coordinador, llámale como le quieras llamar, pero tiene que existir. Y ellos son los encargados de hacer política pública en el territorio y de hacer estrategia. Yo recuerdo, mira, yo tuve en el 2011 la suerte de articular todos los planes del sector seguridad cuando trabajaba ahí, y era súper importante porque tú tenías unos lineamientos del Ministerio Coordinador en políticas, estrategias, y los demás te alineaban. Entonces había coordinación y había política pública conjunta y articulada en función de unos mismos políticas y objetivos. Eso es lo que necesitamos. Pero hoy día, como tú bien señalas, cada uno va por su lado. Entonces apaga un incendio, coloca un parche, después algo sale mal, volvemos a repetir, pero no hay una política conjunta de seguridad. Como te digo, no tenemos este estamento que sería un ministerio coordinador, que me parece a mí fundamental, o llámale Secretaría Coordinadora o como quieran llamarle, y segundo, el Plan de Seguridad Integral. Esos instrumentos legales, institucionales son los que nos faltan y por eso estamos como estamos. Somos muy buenos en la parte reactiva, operativa, pero en la parte estratégica estamos debiendo mucho porque no tenemos un órgano que se ponga a pensar estratégicamente el tema de la seguridad y haga política y haga prospectiva de la seguridad en el Ecuador con respecto a las amenazas y riesgos que tenemos, porque mira que inclusive hay problemas en el tema de los blancos que tenemos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los blancos de inseguridad? Las definiciones de riesgo, amenaza, vulnerabilidad, etcétera. ¿Cómo es posible que nos distraigamos de nuestro tema de seguridad
con un decreto de un tema que no nos compete, que es el tema de los hermanos musulmanes, que ellos no son una amenaza para nosotros, tal vez será un riesgo que estén acá, porque no hay ni intención ni motivaciones de daño hacia el Ecuador. El Ecuador jamás se ha pronunciado en contra de los musulmanes, ha quemado Coranes, o sea, es una locura. Entonces yo sí, hay que ser serios, y ser serios implica que debes atacar las amenazas reales para el Estado. Esas amenazas las conocemos, las tenemos identificadas. No perdamos el tiempo con otra gente que no es una amenaza para el Estado. No hagamos decretos que no tienen sentido y focalicemos lo que hacemos a los verdaderos enemigos que tiene el país. Es decir, si es que existiría esta suerte de coordinación, por ejemplo, en este caso, estaríamos hablando de que la Policía Nacional estaría en el control de carreteras, movilización de equipamientos, ¿no es cierto? Posiblemente el área de Petroecuador con su sector de inteligencia petrolera, que además también tiene que ver mucho con los militares. Ellos estarían en tema del contrabando, ¿no es cierto? Articulados. Exacto. El ejército haciendo operaciones en territorio, pero articulados con toda la información. Y transportes, toda la el MTOP. El MTOP, ¿no es cierto? Porque claro, y tienes mucha razón, ¿cómo se llevan esos grandes tractores, esas grandes maquinarias en donde... Y nadie ve nada. Claro, y se llevan en trailers, pues, y se llevan, y los tractores grandes pasan, al lado te vas de viaje y pasan 2, 3, 4 tractores en un tráiler. Claro, ¿a dónde se van? ¿Qué están haciendo con todo eso? Entonces, mira, implica que ellos en su logística, porque esto es un tema de logística, en su logística ya tienen comprados a toda la parte que entra en la logística. Entonces, el agente que está en la carretera no va a pedir papeles, la persona que está en el tema de combustibles tampoco va a preguntar para quién es el combustible, y es así como se facilita el trabajo de ellos. Entonces, tienen que ser una actividad integral. Es como en el tema de las escuelas y colegios en la costa. Las estrategias de seguridad deberían ser con el Ministerio de Educación, con la ministra de Educación. Hay que pedirle cuentas a la ministra de Educación sobre qué ha hecho en el tema de niños desplazados por la violencia. ¿Qué pasa con esos niños que tienen que salir de las escuelas porque han sido amenazados o han intentado ser cooptados? Las estrategias no pasan por la policía, pasan por el Ministerio de Educación, protección a estudiantes, protección a profesores amenazados. Entonces ahí hablamos de políticas integrales de seguridad, donde la política intervienen la policía, inteligencia, el Ministerio de Educación, la inclusión social, el GAD. Eso es una política de seguridad, pero no simplemente tema de represión, sino el tema también de prevención y de articulación entre varias entidades del Estado. Claro, es lo que decíamos en algunos programas atrás. El tema de la prevención viene desde el territorio, y para el territorio se necesita contar con los GATS. ¿Y cuáles son los GATS que están más próximos a la gente? Los gobiernos parroquiales. Pero ¿qué se está haciendo, o a través de la CONAGOPARE, qué se está articulando, ¿no es cierto?, como para que esos gobiernos parroquiales sean activos totalmente en estos temas? Primero, en los temas de empleo, en los temas de turismo, en los temas de seguridad, que son importantísimos. Claro, que en temas de capacitación. Exacto, cómo están cuidando su territorio y cómo se les está capacitando a estos gobiernos parroquiales para que sean sujetos activos de control, por último, incluso de información de lo que está pasando dentro de sus parroquias. Porque es lo que nos falta, es decir, a veces somos reactivos. Ya existen los 11 muertos, entonces lanzamos 4 patrullas del ejército. Leía una publicación hace un momento que decía 1.500 militares buscando a los asesinos, y está bien. Pero, ¿y los gobiernos parroquiales qué papel están jugando en este momento? Porque son autoridades locales, son elegidas por votación popular para representar, ¿no es cierto?, a sus respectivas parroquias, es decir, que es el nivel más pequeño. Pero, ¿y esa información a dónde se está yendo? O hay esa información o no existe esa información. ¿Y cómo estamos nosotros pensando la política dentro del país para tomar en cuenta a estos gobiernos, ¿no es cierto? Porque siempre se piensa la política desde el Ejecutivo y desde las instituciones. De las instituciones, y el ministro tiene que responder, y el ministro el subsecretario el director regional y el zonal. Y hasta ahí llegamos. Pero nunca se hace un acuerdo de trabajo, por ejemplo, con los GATS. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué estamos separados los gobiernos, ¿no es cierto? Y estamos hablando del gobierno nacional con relación a los gobiernos seccionales. Mira, hay que territorializar la inteligencia, y ese debería ser un proyecto del CIES, porque tenemos que explicar a la gente lo que es la inteligencia, cómo funciona el manejo y gestión de la información, manejo de fuentes, porque deberíamos tener gente de inteligencia en los GATS. Entonces esto no implica que el CIES va a poner su personal ahí, sino que va a capacitar a los funcionarios de los GATS para remontar esa información al CIES o a la DGI o a G2. Pero es lo que no tenemos estos canales de comunicación con gente en los territorios para saber qué está pasando. Entonces se malinterpreta el tema de inteligencia como seguimiento, persecución, pero no es nada de eso, es realmente el tema de gestión, manejo de información, obtención de información, y deberíamos capacitar a los GATS en un tema de cultura de inteligencia para que esa información justamente llegue a nosotros. Ellos tienen mucha inteligencia, tal vez inclusive hasta mejor en algunas partes. ¿Y nosotros qué? O sea, estamos realmente
todavía armando capacidades que deberíamos ya tener, porque realmente en este caso nos damos cuenta que nos ganaron. La inteligencia de ellos fue mucho más importante y efectiva que la nuestra, por eso murió tanta gente, ¿no? Claro, por eso, y la inteligencia definitivamente en el ámbito territorial funciona. Leía el otro día una noticia que fue detenido, me parece que en Colombia, un ciudadano italiano que estaba siendo buscado desde la Interpol y todas las cosas, y que vivía en un estado colombiano como un príncipe y tenía extravagancias y un montón de cosas. Ahí está la inteligencia. Pues específicamente la gente se da cuenta que tiene un nivel de vida totalmente diferente, ¿no es cierto? Que llegan y comienzan a liderar ciertas opciones dentro de su comunidad. Y ahí está la información con la que actúan los cuerpos de seguridad. Pero si la gente no está preparada, solo ve pasar las cosas, pues ves pasar los tractores y no te llama ni siquiera la atención, porque dices, no, ¿de quién será? ¿Será un tema privado? ¿Será del EMETOP? ¿Será de esto y el otro? Incluso temas de reconocimiento sobre ciertas acciones que se preparan o que se hacen en territorio podrían ser muy bien alertadas por la comunidad, ¿no? A través de estas fuentes que pueden ir. Pero la cuestión es crear estos canales de comunicación, además anónimos, seguros, de forma que la gente tampoco se ponga en riesgo, pero esto es lo que necesitamos. La información del territorio tiene que llegar al ente central, a la gente que hace inteligencia en la DGI, en G2, en el CIES, de forma que podamos hacer política pública de seguridad y neutralizar esto. Pero lo que vemos es que realmente no somos efectivos en este tipo de medidas de inteligencia y por eso terminó pasando lo que pasó. Todo esto que implica que, mira, en lugar de pelearnos con Petro por temas ideológicos, tenemos que hacer operaciones conjuntas, operaciones militares conjuntas, compartir información, inteligencia conjunta. Es fundamental ahora trabajar de la mano con Petro de forma a poder neutralizar a los grupos que están en frontera, porque Colombia también está consciente que nosotros no tenemos frontera con Colombia, tenemos frontera con los comandos de frontera. Ellos son nuestros vecinos. Entonces la idea es atacarles conjuntamente para intentar neutralizarles de la forma más efectiva y rápida posible. Ahora, estos supuestos comandos de la frontera con Colombia, ellos han salido al paso a desmentir el tema y dicen, bueno, no somos nosotros tenemos nuestras actividades acá, nosotros no hemos contribuido a este tema y revisen más bien sus temas internos. Puede ser un tema para dispersar la atención acerca de que les viene a ellos, porque definitivamente van a haber operaciones conjuntas, yo creo, entre los dos países. Quieren desvirtuar el tema de la culpabilidad, definitivamente, o también ya los grupos infiltrados de minería ilegal son o están en territorio ecuatoriano con sus actividades de narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, secuestros, es toda una industria y obviamente se están traspolando también hacia donde pueden ir, que son los afluentes en donde hay oro, ¿no? O sea, hay dos lecturas. La primera es que mira que ellos están en un proceso de paz con Petro. Entonces ellos adoptaron otro nombre para entrar al proceso del paz total de Petro. Entonces, claro, si ellos aceptan su culpabilidad, eso pone en riesgo su participación en el proceso de paz. Entonces ellos seguramente lo que están intentando es desmarcarse para que eso no afecte el proceso de pacificación en el cual están inmersos con el gobierno de Colombia. Esa es una primera lectura. Me parece a mí que ellos lo que están intentando es decir, no fuimos para que eso no afecte su proceso, su lugar en el proceso, porque si ellos reconocen, Petro los va a sacar y Petro va a decir que los va a ir a cazar y a eliminar. Y por otra parte, mira que lo que estamos diciendo es que las fronteras son permeables. Entonces, muchas veces se ha dicho que los grupos criminales colombianos, licencias de las FARC, operan en Colombia, pero llegan a Ecuador a descansar, al tema médico, al tema de aprovisionamiento de víveres y luego regresan al territorio colombiano. Es decir, lo que hay que aceptar es que evidentemente las fronteras no existen, ellos no tienen fronteras y ellos transitan entre Ecuador y Perú, tienen colaboración nuestra en nuestra parte también y eso implica que ellos se mueven continuamente entre Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer realmente es lo que estamos diciendo, es decir, saquemos a los militares de los centros comerciales, de las ciudades y debemos la frontera, regresemos a la Fuerza Armada a su rol principal, no le desviemos a Fuerza Armada sus roles principales y no les demos más tareas subsidiarias. Pero ahí la reflexión, ¿cuál es, Ronald? ¿Qué pasa si le sacamos a los militares de las cárceles? Otra vez el caos, porque durante este tiempo cometimos el error de que en lugar de hacer un plan de fortalecimiento del SNAI para hacer una salida progresiva de militares de las cárceles, no tenemos ese plan. Entonces, si mañana le sacas a los militares de las cárceles, otra vez será el caos. Y en el tema de las ciudades y de las zonas costeras, ¿estamos aceptando tal vez que la policía está desbordada y por eso necesita de militares? ¿O la policía sí se puede hacer cargo? Porque si se puede hacer cargo, redireccionemos los temas de militares de los temas de frontera, los temas de minería ilegal, pero no les demos más trabajo del que tienen que tener, sobre todo porque cuando les das más tareas, pasan estas cosas.
se debilita el equipamiento, el entrenamiento, se usa otro armamento, están en ciudades cuando deberían estar en la frontera. Yo creo que esta es una alerta fundamental de un cambio de política de seguridad en el Ecuador, en el cual los militares deben regresar a sus misiones principales, y esto implica fronteras, minería ilegal, pero no estar patrullando ciudades o estar en centros comerciales o en zonas de bajo riesgo. O sea, no tiene sentido ver equipos militares en Ambato, en La Tacunga, en Riobamba. No digo que no haya problemas, pero las problemáticas de seguridad son muy pequeñas comparadas con lo que pasa en la costa o en las zonas de frontera. Claro, y que definitivamente lo que pasa en las fronteras es lo que se extrapola hacia los centros urbanos, es decir, el dinero que genera la ilegalidad de la minería ilegal es lo que viene a fortalecer los temas de sicariato, los temas de narcotráfico, los temas de trata de personas, secuestros, ¿no es cierto? Entonces, claro, si se logra controlar ese dinero que se mueve en las fronteras, ¿no es cierto?, a través de la presencia y operaciones militares, posiblemente exista menos incidencia adentro del país con esas actividades ilegales que están... Claro, mira, que yo diría que si es que Fuerza Armada se dedica a temas de minería ilegal y loca erradicar o controlar todos estos focos que tenemos, ya haría un montón por la patria y por el país. Pero hay que darles ese trabajo. Entonces, como te digo, Ronald, no tenemos que distraerles en otras cosas que no son su competencia, a las cuales no están entrenados, capacitados. Lo que pasó en Taura también fue un aviso importante, es decir, ellos no tienen que estar a cargo de menores de edad, de delincuencia común, de chicos. No, eso es una tarea de la policía y de la justicia. Ellos tienen que estar donde están los grupos criminales que tienen alto poder de fuego y tienen que estar con una potencia física, entrenamiento, capacitación para enfrentarles y neutralizarles. Tenemos que recuperar la soberanía de las zonas de minería ilegal. A mí me parece que en esas zonas el país ya no tiene soberanía. Ha perdido soberanía y es importante que recupere esa soberanía asignando más personal militar a las zonas de frontera. Y eso es gravísimo, ¿no? Tenemos, bueno, saludos, dice Josefina Paca, ¿por qué no reaccionan los militares de Ecuador? Eso es guerra, Dios mío, dice Miriam Urresta, hola, buenas tardes. A los abogados, saludos desde Santiago de Chile, ya puse mi like. Ustedes saben que sus likes son importantísimos para seguir nosotros hablando siempre de los temas de coyuntura, de los temas legales, que son los que nos competen a nosotros. Muchas gracias por estar conectados, a todos, por ayudarnos con sus likes, con sus superchats. Eso nos mantiene aquí todos los lunes y los jueves para poder conversar de estos temas y con expertos como Jean Paul, que realmente nos está dando una visión amplísima de lo que son los temas de seguridad. Mari Beni Andrade, mis estimados abogados, qué gusto verlos en otro programa, que tengan una linda semana. Muchas gracias, Mari Beni, siempre conectada y enviando los saludos. Realmente para nosotros es muy importante que ustedes puedan interrelacionarnos. Si tienen preguntas que le podamos hacer a nuestro invitado y si tienen criterios, por favor, pónganlos, porque es importantísimo el que nosotros vayamos hablando de estos temas que son ciudadanos, que son desde el día a día y que no tienen que estar alejados de nosotros, que tienen que definitivamente ser parte de nuestras discusiones, de nuestros análisis y que nos ayuden a crecer como país, que nos ayuden a hacer reflexiones, que nos ayuden a generar un aspecto en nuestra vida que sea de interés nacional, y ese interés tiene que verse también comprometido con nuestras actividades diarias, con las formas que nosotros tenemos de desarrollarnos y obviamente siempre pendientes de que nuestro país pueda salir. Y no se olviden, cualquier consulta legal, los que nos vean en diferido también, estamos conectados con el Centro de Mediación Renueva, está nuestro número ahí, el 099-624-3946, 099-624-3946. Cualquier duda legal, cualquier tema de jurisdiccional que usted tenga, cualquier juicio, cualquier denuncia, cualquier tema de alimentos, laboral, familia, herencias, estamos para ayudarle y ahí están nuestros números. Vamos a continuar con este tema, estimado Jean Paul. ¿Qué se viene después en los temas de seguridad? Hemos hablado de ciertas falencias que se han presentado y uno de los temas que a mí me preocupa y me llama extremadamente la atención es la permanencia del SNAI en el tema de las cárceles. Como tú has dicho, no podemos tener 100 años del ejército en las cárceles. Esto no se puede dar, es imposible, no hay forma de sostener esto en los temas presupuestarios, en los temas operativos, porque estamos desviando la atención de lo que deben hacer los cuerpos de seguridad militar con relación a su deber fundamental, que es el trabajo y el tema en frontera, el tema de la defensa de la soberanía, de los enemigos externos y que son parte de lo que estamos viendo. Pero el SNAI no funciona.
El SNAI está quedado. ¿Y por qué no funciona? Posiblemente, y ahí te pregunto, ¿es falta de entrenamiento? Porque hagamos un análisis. Llegan pedidos, ¿no es cierto?, de personal nuevo para el SNAI. Entonces tú tienes que ser bachiller, tienes que cumplir ciertos temas de capacitación, que son unos pocos meses, y te vas a controlar cárceles. Entonces, ¿estás preparado? Hay una debida preparación de los agentes penitenciarios, no hay una preparación, porque ellos son los primeros que a través del miedo o a través del dinero son cooptados por los grupos ilegales, ¿no es cierto? Y tenemos muchos casos de gente que trata de meter armas, drogas, teléfonos y un montón de cosas. ¿Qué hacer con el SNAI? ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo caminar con el SNAI? ¿O definitivamente tiene que desaparecer y tienen que ser equipos más entrenados de la Policía Nacional? ¿O qué se hace con estos cuerpos que deberían ser también cuerpos de seguridad para control de cárceles? ¿Cómo hacemos? Es que es lo que decíamos, ¿no? Teníamos dos opciones: hacer un plan de fortalecimiento del SNAI y dotarles de mayor equipamiento, tecnología, como os he dicho, capacitación, repensar el perfil de los guías penitenciarios, sobre todo más inteligencia en las cárceles. La DIGI tiene un cuerpo de inteligencia para cárceles, pero es fundamental saber qué está pasando ahí con los grupos criminales, ¿no? O lo otro es lo que decíamos, o sea, ya definamos y digamos que sí queremos tener la Fuerza Armada ahí y creamos una cuarta fuerza. Es decir, además de la Marina, la Naval y Aérea, creamos una cuarta fuerza de una policía militar penitenciaria. Pero hay que tomar esas decisiones, el presidente tiene que tomar esas decisiones. O le fortalece al SNAI o crea una cuarta fuerza en Fuerza Armada que se ocupe el tema de cárceles, pero con personal dedicado a eso, con personal que va a las cárceles y se dedica solamente a eso. Pero es un tiempo porque hay que entrenarles, capacitarles, ver temas de equipamiento, una serie de cosas, ¿no? Pero el gran problema es que las cárceles de nuestro país son centros de operación, entonces inclusive las nuevas cárceles tampoco van a ayudar mucho. Ayudan siempre y cuando tú tengas control de las cárceles, pero si no, lo que hables es nuevos centros de operación. Nuevos focos de infección. Nuevos focos de infección, nada más que eso. Mira que lo que pasó en los celulares, ¿no? O sea, quisieron cortar la señal. Mira, tenemos tan poco control de cárceles que en lugar de poner inhibidores, lo que hicimos fue más bien hablar con las compañías para que quiten el servicio. Con eso te dice todo. No estamos en capacidad de poner inhibidores en cárceles. Y yo digo, bueno, si me cortan el internet, les llamo a Elon Musk que me ponga internet satelital nomás. Y tengo el satelital también. Entonces, mira que no tenemos control de cárceles, pero sí hay que tomar una decisión. Como te decía, si queremos que los militares salgan, tenemos que hacer un plan de transformación del SNAI. Y una vez que ese plan esté listo, esté implementado, hacemos un cronograma de salida de los militares de cada cárcel. Decimos, esto va a demorar 3 meses, 6 meses, pero van saliendo y van a zonas de frontera. Claro, es decir, pensar en perspectiva, como tú dices, ¿no? A ver, ¿en cuánto tiempo yo puedo formar a la gente para salir? Es decir, por último, si me demoro 1 año, pues que sea 1 año. Si me demora 2 años, sean 2 años. Pero tener una planificación de salida del ejército, ¿no es cierto?, de sus actividades, a sus actividades normales, salir desde el control de las cárceles. Ahora, puede ser un cuerpo dependiente del ejército, puede ser un cuerpo dependiente de la policía, pero necesitamos gente más entrenada, gente con mayores capacidades, porque al final son civiles, ¿no es cierto?, con un uniforme, así como los agentes civiles de tránsito, son civiles con uniforme que hacen alguna actividad que parecería castrense, pero que no es. Al final no están ni siquiera protegidos por estos cuerpos por los temas de seguridad, sino definitivamente son civiles que son susceptibles a cualquier cosa y que no están protegidos y que no tienen sistemas ni siquiera de inteligencia que les puedan alertar de A o B circunstancias. No, pero además de eso, mira que el sistema carcelario en Latinoamérica no funciona. A cualquier país de Latinoamérica que tú te vayas, las cárceles no son una solución, son centros de operación de criminalidad. Si te vas a Brasil, tú sabes que las cárceles están controladas por el PPK, el primer comando de la capital, está el comando vermelho. En Colombia también tienes muchos problemas de infiltración, que pasan armas, pasan dinero, pasan mujeres. Yo recuerdo en La Picota había famosas fiestas que duraban 7 días de los capos que estaban ahí internados. Entonces te das cuenta que el poder del narcotráfico es tan fuerte que puede infiltrar lo que sea. Los militares no estaban infiltrados porque al comienzo nunca entraron a la cárcel. Siempre estaban en los perímetros exteriores, pero cuando se hicieron cargo de las cárceles, ahí encontramos focos también de infiltración. Militares dejaron pasar armas, dinero, licor, porque es lo que tú dices.
la cuestión es la política como de Pablo Escobar, ¿no es cierto? Plato, plomo. Tú escoge. O quieres recibir tu dinero y tienes otro ingreso, o si no colaboras conmigo, pues ya sabes lo que te va a pasar. Y hemos visto muchos asesinatos en estos últimos años de personal del SDAI, de directores, de guías penitenciarios, de mucha gente que seguramente no quiso colaborar. Y además, a cambio el Estado, ¿qué tipo de seguridad les da? Ninguna. Entonces tú digamos, de alguna manera quieres ponerte honesto, serio, firme, pero lo único que te espera es una tumba. O sea, no tienes ni siquiera protección de parte del Estado. Entonces es muy difícil la política de seguridad en ese sentido. Y es porque dejamos crecer tanto el problema que se ha vuelto inmanejable. O sea, estamos realmente en un punto de inflexión del cual nos tomará mucho tiempo recuperarnos. Y eso implica que el modelo, ¿cuál es? Porque tú me puedes decir, bueno, vamos al modelo salvadoreño, pero el modelo salvadoreño es completamente distinto. Hablamos de un país que tiene 21,000 kilómetros cuadrados, es una provincia del Ecuador, es Manabí. Y es otra sociedad totalmente diferente. Y una cosa es pandillas y otra cosa es crimen organizado. O sea, no puedes comparar un problema de pandillas con un problema de crimen organizado. O sea, pero y no deviene lo uno de lo otro, es decir, no te organizas, porque por ejemplo, la gente que está desplazada de la educación, tenemos niños que no están yendo a la escuela, jóvenes que no están yendo al colegio, por estos mismos temas de amenazas, microtráfico, pero llega un punto en el que se van uniendo en pequeñas pandillas y esas pequeñas pandillas también son cooptadas por el crimen organizado. O sea, ¿no será que estamos iniciando un problema como el que tuvo El Salvador o el que tiene El Salvador en algún tiempo? ¿No será que todavía estamos a tiempo como de controlar un poco estos temas de deserción escolar, juntando al Ministerio de Educación, al Ministerio de Inclusión Social, al Ministerio de Deporte, a todo lo social? Es decir, ¿no estamos en la oportunidad de activar lo social para desactivar la violencia? Claro, y por eso el modelo nuestro debería ser Medellín. Yo estoy de acuerdo que en Medellín también se hizo una paz mafiosa, la gobernabilidad, el pacto de los fusiles, pero realmente lo que se hizo en Medellín no fue la mano dura, no fue la militarización. Hubieron ciertos casos como la Operación Orión, que está ahorita ya muy documentada, y hay violación de derechos humanos, desaparecidos, pero realmente la ciudad se pacificó por lo que tú acabas de decir, por el tema de innovación social, el tema de educación, el tema inclusive de la música, del arte. En Cali se hace eso. ¿Cómo desarticulas que jóvenes entren a bandas criminales a través de la música, a grupos de música? Entonces mira que las soluciones no están en la mano dura, en la militarización, sino en otro tipo de políticas sociales, educativas, deportivas y mucha participación del sector privado. A Medellín le sacó el sector privado de la zona en la que estaba y logró el milagro, porque ¿cómo explicas tú que en una ciudad que tenía una tasa de homicidios de 391 homicidios por 100,000 habitantes, en 22 años bajó a 20? O sea, el milagro. Es brutal. Pero ese milagro pasó por el sector privado, por la innovación social, por el tema educativo, no por la mano dura. Ellos no fueron a los jóvenes a matarles a las comunas. Entonces yo creo que nos estamos equivocando de modelo. A los que debimos haber traído acá es a los países, a la gente de Medellín, y que nos explica cómo en 22 años hicieron ese milagro. Bueno, ¿y a quién le compete esos modelos? Porque yo recuerdo, alguna vez yo fui funcionario judicial y estuve reunido con las personas que lideraban en cierto punto estas cárceles salvadoreñas. Y ellos tenían ciertos parámetros, como el que tú dices, inhibidores de señal. Pero aplicarlos. ¿Y cuál era el problema de los inhibidores de señal? Decían, el principal problema es que tú inhibes la señal en el centro carcelario y le quitas la comunicación a algunos kilómetros a la redonda a la comunidad. Entonces la comunidad se levanta y te dice que no. Pero es el tema de aguantar como Estado, ¿no es cierto? Que la comunidad, que de esa comunidad tengan que salir a llamar a 2 kilómetros afuera o tener sus comunicaciones más alejadas. O te aguantas el tema de las cárceles con comunicaciones para ordenar matanzas, sicariatos y delincuencia organizada. O sea, ¿cuáles ellos decían en una balanza? Para nosotros es mucho mejor, ¿no es cierto?, una pelea con la comunidad por los temas de comunicaciones a tener la cárcel comunicada y que eso nos complique los temas de seguridad. Pero es que eso ya implicaría que queramos seguir el modelo salvadoreño también en el tema de la democracia. El Salvador no es una democracia. Tienen estado de excepción permanente y todos los poderes están del mismo lado. Entonces, pero y aquí también tenemos estados de excepción permanente, tenemos declaratoria de guerra, delincuencia organizada declarada. Lo que falta, que definitivamente es algo que ya estamos viviendo, pero es lo bueno. Pero es lo que te digo, lo triste sería que estamos diciendo que la única forma de mejorar la seguridad es a través de un Estado no democrático, de un Estado totalitario, de una democracia autoritaria que va a actuar así. Entonces tú dices lo que acabas de decir, o sea, yo pongo inhibidores y no me interesa si la gente afuera está feliz o no está feliz. Yo como Estado impongo eso pero eso no es una democracia. Entonces estamos asumiendo
Y tal vez que el gobierno nos tiene que decir a nosotros que eso es lo que quiere. O sea, ¿va a implementar en el Ecuador una democracia autoritaria, un Estado totalitario o no? Porque El Salvador es eso. En El Salvador no hay democracia, libertad de expresión, los juicios son súper rápidos, se funciona por delación. Entonces yo puedo decir tranquilamente, salir del programa y decir, ¿sabe qué? Hay un abogado que se llama Ronald Vedra Soto y él tiene unos tatuajes en el cuerpo, yo creo que él es... Y te arrestan. Porque ahí no hay que pedir ni orden judicial, nada. Pasas preso 6 meses, 1 año, inflas las estadísticas de seguridad y el año te sueltan y sabe que, señor Ronald, nos equivocamos. Usted no ha sido, disculpará, y no tienes cómo seguir, hacer una demanda, contrademanda, pedir indemnidad. Eso no existe. Entonces, si seguimos el modelo salvadoreño, estamos asumiendo que también vamos a captar todos los poderes, vamos a salir un poco de la democracia, vamos a ir hacia un Estado totalitario, y claro, ahí puedo hacer lo que yo quiero. Ahí violo derechos humanos, violo libertades, no hay oposición, no hay medios de comunicación y yo hago lo que quiero porque pienso que es lo que hay que hacer, pero no necesariamente es lo que se tiene que hacer. Claro, pero entonces, ¿qué nos están vendiendo? O sea, eso es lo que te digo, claro, hay que sincerar las cosas. Claro, hay que sincerar las cosas y decir, por aquí vamos a caminar y el que quiere, quédese y el que no se quede, o sea, más o menos así. Claro. Pero es grave y es fuerte porque obviamente todo el mundo en los temas de seguridad dice, tenemos que fortalecer y hay que matarles a los delincuentes y hay que hacer esto, pero ¿y quiénes son los delincuentes? Pues el problema menores de edad. Es que, claro, el problema es que hay menores de edad, por ejemplo, en las calles que han sido cooptados por grupos criminales y que les tildas de delincuentes. Pero es decir, ellos también merecen, de acuerdo a la Constitución, ¿no es cierto?, la presunción de inocencia. Pues mínimamente la presunción de inocencia. Entonces, si es que eres un Estado, ¿no es cierto?, que va a fortalecer los sistemas, únicamente fortalecer los sistemas de seguridad, nos va a pasar lo que tú dices. Es decir, vamos a caminar hacia la política totalitaria. Y no estamos activando lo social. Pero ahora, si de esos puntos del IVA que subieron del 12 al 15% que estamos pagando todos, no se va o no se encamina solo a los sistemas de seguridad, sino también al sistema social, creo que sería una gran alternativa como para ir saliendo e ir mediando un poco el camino hacia lo que tú dices, ejemplos regionales, porque no son ejemplos internacionales, es decir, no ha pasado en Europa, no ha pasado en Asia. No, acá. Pasó al lado, a 1 hora de avión. En tu vecino. Sí, en tu vecino. En claro. Medellín. Y funciona, además funciona. Lograste solucionar los temas con lo social, que nosotros es lo que siempre propugnamos. Más música, más lectura, más poesía. Por Dios, saquemos a los niños de las calles. Esa es la única forma. Pero acuérdate tú, y para hacer comentario de esto, llegó un punto en que en Esmeraldas, ¿no es cierto?, tú pedías que cierren todos los negocios y todo, me parece que en el gobierno de Guillermo Lazo, a las 4 de la tarde. Es decir, sacabas a la gente del territorio, sacabas a la gente y lo metías con miedo a su casa, cuando definitivamente cuando se toma la comunidad del espacio público, no hay delincuencia. Cuando está la gente, cuando están los niños jugando, cuando están los vendedores vendiendo, cuando se dinamiza incluso la economía, la delincuencia se aparta y se aleja mucho más de las cosas. Pero si tú cierras los negocios, le metes a la gente a la casa, es fácil que la delincuencia se tome en los espacios públicos. Mira, y hay otro tema polémico, porque cuando Luisa habló de los gestores de paz, claro, ella no, desde mi punto de vista, eso causaba más ruido que otra cosa viniendo de ella. Pero en Medellín hay gestores de paz, son unas mujeres, es un matriarcado, son estas matronas, estas señoras de la paz que pacifican los territorios. Entonces sí necesitamos en el territorio gestores de paz, gestores de seguridad, porque lo que necesitamos es quien medie entre los grupos criminales y la fuerza pública. Y como decimos, o sea, yo me recuerdo los análisis que hace Catherine Herrera, y ella decía, por lo menos el 60% de integrantes de grupos criminales del Ecuador son menores de edad. O sea, nuestra política no puede irles a matar a todos. ¿Cómo vas a matar justamente el tema de Taura, ¿no? A niños de 11, 12, 13, 14. O sea, nuestra política pública es matar a los niños. No estoy tan seguro. Entonces, mira que era inclusive el tema de la paradoja de Caracas, que algún rato alguna colega señalaba. Es decir, ¿qué sentido tiene que reduzcas la mortalidad infantil cuando la esperanza de vida de un joven en el Ecuador o en Venezuela era 16, 17 años? Porque para muchos la primera causa de muerte en los jóvenes es la criminalidad, es la violencia en muchos territorios. Entonces implica que tus políticas públicas, como tú bien dices, tienen que estar encaminadas a cómo salvar a miles de jóvenes de la criminalidad, cómo dejar que sean cooptados, ¿no es cierto?, por los grupos criminales. Entonces esto implica acciones desde el Ministerio de Educación, desde los temas de inclusión social, inclusive en los temas de violencia intrafamiliar, porque muchos chicos abandonan sus hogares por temas de violencia en sus casas y cuando salen a la calle, ¿quiénes les recuperan?
los grupos criminales. Les dan casa, comida, les dan un salario, les hacen sentir importantes. Les dan un arma, poder, les entrenan, les dan poder, todo. Y definitivamente eso es lo que hace que estos jóvenes desde muy tempranas edades, estamos hablando a veces de niños de 8, 9, 10 años, que 12 sueñan, años, ya tienen armas. Además que sueñan ser como sus hermanos mayores, es decir, el sueño de ellos no es ser abogados, ser doctores, ellos quieren ser como sus hermanos mayores. Su hermano mayor ya mata, descuartiza, secuestra, entonces él quiere seguir el ejemplo de su hermano. Claro. Y ahí debemos actuar, porque ese niño de 8, 9 años todavía no está en el grupo criminal, pero sueña estar adentro porque ve que su hermano le va bien, tiene plata, tiene poder, tiene reconocimiento. Es ahí donde debemos actuar. Pero ahí no pueden entrar los militares a actuar, ni la policía. Claro. Otros estamentos del Estado como tal. Claro, porque ellos no están preparados para una intervención emocional, social, psicológica lógica y social con los menores de edad que les permita salir. Ahora, y aquí viene una pregunta crítica, y yo digo, los medios de comunicación y se les ve muy activos, ¿no es cierto?, con los temas de inseguridad en el país y muchas cosas, pero hay medios de comunicación privados, ¿no es cierto?, que te lanzan los enlatados de esa de El Patrón, El Señor de los Cielos, La Reina del Sur, que te lanzan todos este tipo de enlatados que tienen ciertos aspiracionales, ¿no es cierto? En donde quiero ser como el más narco de los narcos o el más patrón de los patrones, ¿no es cierto? Son enlatados que te cuentan historias, pero que te venden aspiraciones y que se ventilan en televisión nacional. ¿No sería bueno generar mejor programas educativos, programas culturales, ciertas cosas que te permitan estar a la vanguardia, ¿no es cierto?, de lo social y no a la vanguardia de la criminalidad? Es decir, que no te vendan aspiracionales a los que vos quieres convertirte, porque aquí tenemos canales privados que han pasado series del cartel de los sapos, del cartel de esto, y eso lo único que hace es que ¿no es cierto?, al delincuente se le endiose y se le vea bacán, como decimos, y el que tiene plata y el que puede gastar y el que tiene las mejores chicas. Y eso es venderte un aspiracional en televisión nacional todos los días, 24 horas, y eso es lo que consume la gente. Y a Medellín mucha gente va justamente a ese tipo de turismo, ¿no es cierto?, mafioso, ¿no es cierto?, a visitar la tumba de Pablo Escobar, los vehículos con las balas, pero los alcaldes siempre han sido muy determinantes en eso, han dicho toda acción de apología del delito, ¿no es cierto?, de endiosar a estos criminales ha sido combatida. Las camisetas, las gorras y todo eso, ellos lo tienen bien controlado. Además, cada vez que hay una persona que endiosa a estos criminales, le recuerdan el pasado del criminal. O sea, Pablo Escobar fue un asesino. O sea, no podemos decir fue un tipo bueno bajo ningún punto de vista. Entonces, claro, hay un tema que es el concepto de violencia subjetiva. Si los medios de comunicación no pueden ayudar a incrementar la percepción de inseguridad. Entonces esto implica que no puede salir el mismo muerto en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada, siendo el mismo muerto, pero parece que fueran 4. Entonces sí hay una corresponsabilidad de los medios de comunicación en los temas de percepción de inseguridad, y es importante que también las carteras de Estado trabajen con los medios de comunicación sobre cómo se comunica sobre seguridad, cómo se debe actuar, qué se debe decir, qué no se puede decir, etcétera, porque si no, como tú bien has señalado, lo que hacemos es endiosar a estos criminales y que nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, piensen que como no hay trabajo o hay malos salarios, es más rentable y es mejor ser criminal, porque les va bien, no les detienen, les pasan presos un par de horas y les sacan. Entonces implica que la impunidad también es otro problema grave. Si los jóvenes se dan cuenta que estos criminales no terminan en la cárcel y salen libres, evidentemente yo también me voy a hacer uno, porque nadie me detienen y salgo enseguida. Además la policía más bien yo puedo comprar policías, puedo comprar militares, puedo comprar a la justicia. Entonces, bajo ese escenario, claro, ser delincuente, ser criminal no es mal negocio, ¿no? Entonces, claro, pero mira ese mensaje que le pasamos a los jóvenes. Claro, y has topado un tema muy sensible en este momento, ¿no es cierto? Estamos hablando solo del Ejecutivo, ¿verdad? Ministerio Coordinador, estamos hablando de Fuerzas Armadas, qué es lo que se debería hacer en lo social para ir como desarmando a la sociedad, desarmando a nuestros niños, incluyéndolos en programas sociales, pero no estás hablando del sistema de justicia. ¿Qué pasa con el sistema de justicia? Hay detenidos, hay operaciones, por último, y ha sido un descontento generalizado, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional hacen ciertas detenciones, entregan a la justicia y esos delincuentes están afuera en 5 minutos. Y la justicia te dice es que no hay elementos, es que el parte está mal hecho, es que esto no se hicieron bien. Es
¿Es coherente decir que me hicieron mal el parte cuando los estuviste con drogas, con armas y eso, ¿no es cierto? Y que está mal el parte y por eso le suelto. O sea, ¿crees que el sistema de justicia es coherente en relación a lo que necesita el Estado? Es que el problema es que no estamos reconociendo también que el sistema de justicia también está cooptado y que también no pueden hacer justicia. O sea, tú como fiscal, ¿cómo actúas si sabes que los criminales te están escribiendo a tu teléfono para decirte que saben los nombres de tus hijos, de tu esposa, saben dónde vives y que si no haces lo que tienes que hacer, ya sabes lo que te va a pasar? Entonces, muchos jueces y fiscales, por un lado, o están en el tramaje de codicia que nos enseñó el Metástasis y ese tipo de casos, o es el tema de la amenaza. Entonces, ¿y el Estado cómo les protege? Los fiscales en México tienen carros blindados, tienen guardaespaldas, porque si no es imposible para un fiscal en México hacer justicia. Entonces, ¿cómo les pedimos a nuestros fiscales y jueces que sean probos cuando les pueden matar en cualquier momento? Todos ellos, ¿qué van a decir? Lo que tú dices, falló la prueba, el parte está mal hecho. Entonces, tú le puedes ver 1000 patas al problema, ¿no es cierto? Y con eso te zafas de cualquier inconveniente, pero detrás lo que hay realmente son amenazas claras. Entonces, tú dices, pero ¿cómo estos tipos se consiguen los números de los fiscales, de los jueces? ¿Saben quiénes son sus familias? ¿Dónde viven? ¿Qué vehículo tienen? O sea, ese es el tema. Entonces, ¿qué implica? Que tienen gente infiltrada ahí y que les dame información de tal juez, de tal fiscal. Y lo que vimos en el Metástasis y en el Purga es eso, ¿no es cierto? Ellos tienen mejor inteligencia que nosotros. Ese es el problema. Hay gente infiltrada al más alto nivel y en la justicia igual. Hay que reconocer que no hay justicia en el Ecuador porque hay estos casos de amenaza, pero lo más grave es que la seguridad no mejora si tienes altos niveles de impunidad. Y en el Ecuador el nivel de impunidad debe estar sobre el 90%. Por eso se explica que eso tampoco mejora. Ahora, ¿cuál es la línea a trabajar? ¿Cómo empiezas? O sea, ya hemos conversado casi una hora de todos los problemas que tenemos, los temas de inseguridad, los procesos de cooptación posiblemente de miembros de seguridad, Fuerzas Armadas, justicia. ¿Cómo empiezas? Debe haber un punto de partida en estas cosas, ¿no es cierto?, en el cual, posiblemente basados en tu experiencia en los procesos de seguridad y sobre todo en los procesos de prospectiva, porque la prospectiva es pensar el país en 50 años, es decir, no seamos 20, inmediatos 30. y pensemos en el candidato que ganó y en 4 años veamos cómo cambia el país. No, un país se debe pensar a mucho más largo plazo para poder ir haciendo cambios sustanciales y poder empezar. Pero ¿en dónde empezamos? ¿Cuál es la línea, no es cierto, en donde la línea base, en donde vamos a empezar a construir este nuevo país que necesitamos? Porque estamos llegando a un punto en el que decimos, no, ya cerremos la lámpara y vámonos todos, apaguemos la luz porque ya no hay que hacer. Claro. Ya hay un sentimiento generalizado de inseguridad, de miedo, de desesperación en los temas de seguridad, porque no se reactiva la economía, porque no da el turismo, no dan las exportaciones que son cada vez encontradas más secuencialmente con droga dentro de países europeos y todas las cosas. Eso quiere decir que está podrido todo. Entonces, al final, ¿cuál es la línea base? ¿Por dónde empezamos? Empezamos a mejorar los temas sociales, empezamos a mejorar los temas de seguridad, empezamos a mejorar los temas de justicia. ¿En dónde? ¿Cuál es el punto inicial en donde vamos a trabajar? Entonces, mira que primera cosa, tomemos como ejemplo un caso imposible que se haya resuelto. Y por eso te hablo de Medellín. Era imposible que eso mejore. O sea, era imposible. Si alguien en el 93 te decía que 20 años más tarde Medellín iba a ganar un premio como la ciudad más innovadora del mundo, te hubieras reído. Este man está loco. ¿Cómo una ciudad tan violenta como Medellín puede ganar un premio como la ciudad más innovadora del mundo? Y eso fue lo que pasó. En 20 años Medellín ganó ese premio. Entonces, primeramente, tomemos casos de ejemplos que realmente se solucionaron por imposibles que parezcan, porque nuestro caso es de difícil resolución y nos va a tomar mucho tiempo y por eso tiene razón, la mirada tiene que ser prospectiva, porque necesitamos un plan de seguridad integral con enfoque prospectivo, es decir, el escenario debe estar a 20 años, al menos porque esto no se va a resolver sino en 20 años, y de ahí vas regresando hacia atrás, como se llama backcasting esto, vas viendo año a año qué hacer para que llegar al 2045 a esa situación deseada que todos queremos, pero nos va a tomar 20 años. ¿Y qué hacer? Mira, lo que estamos diciendo, ¿no? Pero siendo extremos, desde mi punto de vista, mira, hasta que no le quitemos rentabilidad al narcotráfico, nada va a mejorar. ¿Qué implica? Que tengamos una discusión regional sobre el tema de la legalización. Es hora. Uruguay hace 10 años legalizó el cannabis, tienes legalización en Alemania, tienes centros de consumo de droga legalizados en Portugal, tienes planes pilotos en Canadá, en Columbia Británica sobre consumo de drogas duras, inclusive fentanilo, cocaína. Entonces ya tienes ejemplos internacionales de legalización en varios países del primer mundo. Hagamos lo mismo acá. Pensemos cómo podemos ir a un proceso de legalización de las drogas. Pero ¿por qué no se habla? Porque los países donde más se lava son los países ricos.
O sea, ¿a qué país rico le va a interesar que se acabe el narcotráfico si es donde más se lava? Jamás se va a acabar este problema. Entonces, una entrada puede ser la legalización. Lo otro, si vamos al modelo salvadoreño, no olvidemos ahorita las acusaciones de los jefes de las maras ahorita en El Salvador. Cuando inició el gobierno de Bukele, ellos negociaron la pacificación de la ciudad, del país. Entonces dijeron, ok, han hecho lo mismo con otros presidentes en El Salvador en el pasado, y Bukele no fue la excepción. Entonces, hay que también tomar en cuenta que salir de un modelo imposible también implica un modelo de pacificación. Tenemos que ir a un tema de pacificación, por eso Petro lo está haciendo en Colombia, porque el modelo de Medellín, el modelo salvadoreño, pasaron por procesos de paz mafiosa, por procesos de pacificación, de negociación, de acuerdos con los grupos criminales. Y tercero, lo que digo, el plan de seguridad integral. O sea, no va a mejorar esto hasta que la visión de la seguridad no sea integral y, como hemos señalado, un plan donde las políticas de seguridad se vean desde lo social, lo educativo, el sector privado, el manejo de los GATS. Mientras tengamos esta mirada de la seguridad militar y policial, esto no va a mejorar. Necesitamos una mirada multidimensional de la seguridad, una seguridad más humana y menos militarizada de lo que está pasando. Entonces, mientras no haya este plan, tampoco va a mejorar. Entonces, mira, pasa por un tema de legalización, de pacificación, por un plan de seguridad integral, pasa por un fortalecimiento de la inteligencia, que vemos ahorita que hay graves problemas de inteligencia, pasa también por el hecho de cambiar a los que están ahorita en el gobierno. Yo creo que es importante que haya un recambio total en el sector seguridad, en las piezas que no hemos cambiado defensa, no hemos cambiado inteligencia, nos faltan algunas piezas más, nombremos gente nueva, con experiencia, con conocimientos, y hagamos política pública. Y eso añádale lo que hemos conversado el día de hoy: Ministerio de Coordinación de Seguridad, Secretaría de Seguridad y finalmente cooperación internacional. Hagamos real cooperación internacional, pero no la cooperación de traer fuerzas acá. Claro, los que te franceses regalan vengan, 3, 4 computadoras, un carro blindado y esa es tu forma de cooperación. o que vengan los militares acá. Es que tampoco van a venir. Ahorita lo que están preocupados es por Rusia y Ucrania. Los franceses, los europeos se están preparando para una guerra en Europa hasta el año 2029. Están con esos focos y están aumentando sus inversiones del PIB en defensa al 4%. Entonces, no, a Haití no fueron. ¿Qué tropas extranjeras están en Haití? Tropas africanas. Ahí no hay tropas francesas, británicas, americanas. Entonces, ¿por qué vendrían al Ecuador? Entonces, esa no es la cooperación. La cooperación es una cooperación de inteligencia, de equipamiento, de capacitación, de entrenamiento. Es el tema de cooperación que necesitamos. Pero si no tenemos cooperación del más alto nivel, no vamos a ir a ninguna parte. A menos que nos vayamos, ¿no es cierto?, con el señor Price y queremos decir, ok, los militares regresan a sus misiones principales, la policía está un poco desbordada, hay que ayudarle, entonces traigamos mercenarios. Pero como te digo, si vamos a traer mercenarios, vamos a Colombia, cuestan 3 veces menos y con más experiencia y entrenamiento en selva, en condiciones como las nuestras. No vayamos a buscar esa otra parte. Claro, pero eso es grave en los temas de derechos humanos. Claro, es una locura. Grave, claro, es una locura porque definitivamente el Ecuador lo que necesita es paz y no más guerra. No necesita mercenarios en las calles para que nos den resolviendo los problemas, sino internamente poder hacer este tipo de coordinaciones, ¿no?, entre lo social, entre lo militar, pero definitivamente que exista una cabeza real que sea la que organice estos temas, porque existen, y yo lo puedo decir, y yo trabajé también en sector defensa, existen oficiales, pero excelentes, brillantes, por supuesto. Además que tienen formación internacional, que han estado como agregados militares y que son excelentes en lo que hacen, y esa gente tranquilamente, patriotamente, podrían dirigir instituciones como el nuevo SNAI, como defensa. Como los temas de defensa y como las formas de articulación entre lo social y lo militar, porque estas formas de articulación nos van a permitir entender el territorio y nos van a permitir poder ir saliendo poco a poco, pero pensando siempre a largo plazo, ¿no? Pero como hablamos, mira, así tengamos militares brillantes que tenemos en la Policía de Fuerzas Armadas, que yo conozco que han sido mis alumnos, inclusive en academias militares y policiales, de nada sirve si al lado de ellos está gente que está infiltrada. Esos militares brillantes se pierden, porque van a dar buenas disposiciones, pero si están trabajando al lado de un tipo que está infiltrado, no sirve de nada. O sea, ese es el problema. Entonces, nos faltó en el tema de qué hacer, el tema de identificación de los infiltrados, el tema de contrainteligencia. Tenemos que sacar esos malos elementos que están haciendo daño al país y que no se dan cuenta. Es una traición total. O sea, los militares que murieron, y es un caso muy triste, fueron traicionados por sus mismos compañeros. Y eso estoy seguro. O sea, si no hubo otro tipo de infiltración, la infiltración fue hecha por gente que estaba ahí mismo en el territorio, que sería lo más grave, porque algo me comentabas tú, alguna cosa o algo, un rumor escuchaba de que tal vez ellos tenían nuestros planes militares. Imagínate lo grave que podría ser eso. Salió una comunicación en algún medio digital en donde decía que uno de estos combatientes que murió del otro lado había encontrado en el teléfono información
sensible, clasificada. Información sobre Claro. todo de los patrullajes, las horas, los números de personas. Claro. Y es lo que te digo, eso de ahí no es que tú lo comunicas por un grupo de WhatsApp. O sea, yo creo que no creo que sea así. Eso no se comunica por WhatsApp, eso no se envía por mail, eso se manda, ¿no es cierto?, en un sobre clasificado con una cadena de custodia. Muy poca gente sabe, además compartimentas la información. Yo sé una parte, pero no sé todo. Tú sabes otra parte. Entonces, tú creas mecanismos de forma que el operativo que se hace nadie lo conozca a profundidad y toda la información esté regada. Y además, como te digo, la protección de la información. Entonces, imagínate los protocolos que hay que tener. Esto no puede enviarse por mail, no puede enviarse por WhatsApp. Es una cosa súper restringida. Entonces, por eso digo, es fácil ver la trazabilidad en la custodia de la información. Cómo la información fue generada, cómo pasó a tal persona, qué curso, qué camino siguió. ¿Quién tenía los accesos? ¿Quién tenía los accesos? ¿Quién pinchó algo? ¿Qué militares estaban en la reunión? Eso es lo que hay que estudiar, porque si no logramos identificar a los infiltrados, más gente va a morir en los operativos que hagamos y eso es lo más triste, ¿no? Y como decimos, tenemos mentes brillantes, oficiales muy buenos, pero de nada sirve eso cuando tu gente ya está infiltrada y trabaja para tus enemigos. Por supuesto, bueno, toda nuestra solidaridad a las familias que se quedan sin sus padres, sin sus tíos, sin sus abuelos, sin la gente que definitivamente formaba parte de su familia, que decidió entregarle la vida a su país a través del servicio militar y que hoy estamos llorando por sus bajas, por su muerte. Entonces, definitivamente creo que esto no puede volver a pasar. Los sistemas de inteligencia, como dice Jean-Paul, que es un experto en el tema, tienen que empezar a funcionar de otra forma y el Estado tiene que empezar a repensar su política de seguridad y su política social a 20 años por lo menos y de esa forma ir solucionando. Creo que nos llegó la hora, se ha pasado una hora volando. Definitivamente esta conversación ha sido muy enriquecedora. A las personas que nos vean en diferido, por favor, tomen en cuenta todo lo que se ha dicho porque posiblemente eso es la construcción que necesita el país, es decir, hacia dónde vamos. Cualquier cosa también llámenos, estamos nosotros dispuestos a escuchar sus temas legales, todas sus consultas, los que nos vean indiferidos. Nuestro número de teléfono está en este momento en nuestras pantallas para que puedan llamarnos. No se olviden de sus likes, eso es importantísimo. Nos vemos el día jueves y nos va a tocar invitarle a Jean-Paul otra vez porque nos faltó la mitad de lo que íbamos a hablar acerca de los desafíos de cambios normativos en temas de seguridad. Es decir, ya hemos hablado y hemos hecho un diagnóstico pequeño de lo que está pasando. Hemos hablado de hacia dónde tenemos que ir en los temas sociales, en los temas de seguridad, pero ¿y cuáles son los cambios normativos que hay que hacer? Porque nosotros tenemos el Código de Seguridad del Estado, tenemos las leyes de tránsito, tenemos este tipo de cosas que podrían ayudar a controlar estos temas de seguridad, pero ¿qué más nos falta? Y eso es lo que tenemos que conversar en el próximo programa que Jean-Paul nos acepte la invitación. Espero que no se haya asustado y venga la próxima vez que queramos conversar estos temas porque son temas inherentes a todos, son temas que nos interesan como ecuatorianos y que nos sirven también para hacer un análisis, nos sirven para definitivamente estar al día en lo que se debe construir como país, pero además para que nosotros también seamos aportantes hacia estos cambios que se tienen que hacer bajo el análisis de datos de expertos como Jean-Paul que nos ha acompañado el día de hoy y que obviamente agradecemos mucho. Muchísimas gracias, querido Jean-Paul, por acompañarnos hoy y esperamos tenerte en próximas entregas de este programa de los abogados. Gracias por la invitación, pues un gusto estar aquí el día de hoy, pues y qué bueno poder aportar un poco a las políticas de seguridad en el país. Chévere, nos despedimos entonces, nos vemos el día jueves 11:30 para seguir hablando de los temas de coyuntura del país y los temas legales que nos interesan a todos. Muchas gracias, una buena tarde y buen provecho.